Hola, gracias compañero. Buenos días a todos y a todas. Natalia, gracias por venir a sacar esta olla y bueno, venir a contarnos algo que es importantísimo, creo yo, para lo que se refiere a la democratización de la palabra. Como todos ustedes saben, en el 2009 se votó una ley que fue muy debatida, una ley que tiene el consenso de todos los argentinos, porque Cristina decidió que la ley se milite, que la ley baje a las ciudades, a los pueblos, y que todos opinen, porque es importantísimo que todos conozcan qué está pasando en la Argentina. Entonces, como todos saben, el grupo Clarín presentó una medida cautelar porque no quiere desinvertir, no quiere desprenderse de sus 240 medios que posee. ¿Por qué? Porque quiere decirnos a los argentinos la realidad que ellos quieren que veamos, no lo que realmente pasa en el mundo. Entonces me parece que el 7 de diciembre, que es la fecha tope que le puso la Suprema Corte, no una corte adicta, porque si hay algo que podemos reconocerle a Néstor Kirchner, es que puso una ley que no le era funcional a él, una ley que en algunos casos hasta fue en contra de lo que pensaba el gobierno. Entonces, una ley como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, donde se esgrimió en todos los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en donde la Suprema Corte le dijo, el 7 de diciembre entra en vigencia la ley. Tenemos que salir a militar el 7 de diciembre, compañeros. Tenemos que dar la batalla en los barrios, con los vecinos, explicándoles de qué se trata el 7 de diciembre. ¿Por qué tiene que desinvertir el Grupo Clarín? ¿Y por qué está bien que el Grupo Clarín desinvierta? Porque la palabra no puede ser de uno, la palabra tiene que ser de todos. Y con esto no decimos que tiene que ser nuestra y no de ellos también, de todo lo que piensan diferente. Pero no se le puede permitir a un grupo monopólico que decida qué vemos, qué escuchamos. Por eso, compañeros, yo les voy a pedir que escuchen con atención a la compañera Alia, que creo que va a ser muy rica la charla. Vamos a aprender un montón y tenemos que salir a dar la batalla de los medios, la batalla que Néstor se dio cuenta que necesitábamos ganar para poder cambiar la realidad de este país. Muchas gracias, compañeros. Invitamos al compañero Juan Manuel Laprovista para que nos dirija unas palabras en relación al tema que nos convoca. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí el micrófono? ¿Se escucha? Bueno, primero buen día, muchas gracias por recibirnos. Sé que resulta un poco difícil los días sábados levantarse y venir a escucharnos, quizás porque se trata de un día de descanso, pero entendiendo que se trata de una fecha muy importante para nosotros, la del 7 de diciembre, digo la de nosotros como argentinos primero y digo nosotros también como compañeros, porque se trata de la fecha con la que Néstor siempre soñó. En principio porque el Grupo Clarín, un grupo monopólico y que está decidido a hacer de sus intereses económicos una extensión política en la Argentina y generar un poder político en la Argentina, tuvo un freno y fue un freno popular. Fue un freno popular a partir de una ley que no se le ocurrió solamente a Néstor y a Cristina, sino que se diseñó con muchísima gente a lo largo del país, a lo largo y lo ancho del país. No es simplemente una ley propuesta por la Casa Rosada, es una ley que se generó con la participación de toda la Argentina, desde las audiencias públicas que se realizaron desde La Quiaca hasta Ushuaia. No se le ocurrió simplemente a un poder político determinar cuáles son las reglas que van a regir para el manejo de los medios. Que no se trata de un manejo, sino que se trata de la autosustentación de los medios por la propia gente.
La ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, es la ley de la democracia. Tenemos que partir de esa base para comprender sobre qué caminos estamos yendo y a dónde queremos llegar con esto. ¿Es la ley de la democracia o es la ley de la dictadura? Muy sencillo. Clarín quiere la ley de la dictadura. Lo está demostrando con cada cautelar que está metiendo en la justicia. Y lo demuestra, pero tiene un freno porque la justicia, que es un poder independiente, ha determinado que el plazo se le termina, y se le termina el 7 de diciembre. El 7 de diciembre va a tener que empezar a desinvertir el Grupo Clarín, porque lo dice la justicia y lo había dicho el pueblo. La importancia que tiene para nosotros el 7 de diciembre es, primero, comprender la relevancia histórica que tiene que un país como la Argentina se haya llamado a reunir consenso en torno a cómo queremos que sea la comunicación audiovisual, que es la que penetra más en los hogares. Muchos hablan a lo mejor de que se terminan los diarios de papel porque se viene internet. La cuestión es que la comunicación está en todos lados y la hacemos todos. La hace desde un gran empresario de medios hasta una radio comunitaria. La hacemos todos y debemos involucrarnos todos en función de eso, porque no es posible que el Grupo Clarín, que tiene la capacidad de lobby, que tiene la capacidad de ponerle sobres a diputados y senadores con plata para aprobar o desaprobar leyes, también tenga la capacidad de llegar y meterse en la casa de cada uno de nosotros con sus más de 200 medios que manejan en realidad el 85% de los medios públicos de la Argentina. Partiendo de la base de que un medio de comunicación es un constructor de la realidad, debemos hacer que esa realidad construida desde un relato en el medio, en los medios, sea plural, que haya más voces y que todo lo que se desprende de ello tenga que ver con una riqueza generalizada. La riqueza de la democracia no es solamente la riqueza de que se expresen todos, sino de que trabaje más gente, de que se generen nuevas oportunidades para acceder a la comunicación, de que la comunicación sea realmente entendida como una herramienta para la toma de decisiones popular. Es muy importante que tengamos en cuenta el concepto con el que tenemos que trabajar a la noticia y con el que tenemos que comprender a las noticias. Las noticias son elementos que se aportan para la toma de decisiones de la gente. Sobre la base de la información que uno recibe es que toma decisiones. Y si esa información nos viene desde Clarín, sepan que nos vienen con mentiras. Sepan que nos vienen con mentiras. Principalmente porque obstruyen, principalmente porque apuntan a derribar a un gobierno que le ha dado mucha importancia y ha reivindicado los derechos de las clases populares en la Argentina, ha defendido los intereses de los sectores populares de la Argentina, y eso es lo que a Clarín no le conviene. Y lo podemos ver no solamente desde lo actual, sino también en retrospectiva, cuando en 1978 Videla comienza a hacer sus acuerdos con el Grupo Clarín. Eso es lo que hoy tenemos que empezar a militar, a trasladar a la gente que no está acá. Hoy somos un grupo importante, pero tenemos que hacer que el vecino, que el ciudadano de a pie comprenda la importancia que tiene saber qué nos están diciendo cuando nos están diciendo las cosas. Por eso no me quiero extender mucho, quiero que sepan que todo aporte que podamos hacer desde la cámpora y también en mi rol de comunicador, y que hoy me toca cumplir funciones muy cerca de alguien que traslada a la provincia el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como es el intendente de Corrientes, Camagüey Espínola. Entre paréntesis, quien me pidió que les traslade su saludo también. Que comprendamos la importancia de militar estas consignas que hacen al interés popular, que no está detrás ningún empresario, que no tiene detrás ningún interés corporativo, y ojo que hay corporaciones que son políticas también, que no tiene detrás el interés personal de alguien en particular, sino que está en esto el interés de la generalidad, y que eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros a que salgamos a militar, sea lo que fuera en el barrio, con el vecino, estar cerca de las necesidades de los vecinos, pero en este caso en particular algo tan importante como la comunicación, y comprender la importancia que tiene el 7 de diciembre. Muchas gracias y espero que puedan absorber la mayor cantidad de herramientas posible para comprender y para militar esto que es la comunicación. Gracias.
La nación argentina adoptó para su sistema de gobierno el sistema republicano, que se basa directamente en la división de los poderes, es más, en la independencia de los tres poderes. Cuando un grupo, hoy denominado monopolio, pretende avanzar sobre algunos de estos poderes, es más, ocupar el lugar de algunos de estos poderes, es donde la democracia se pone en peligro. Sin duda que la prensa es una herramienta de la democracia, una de las más importantes sin dudas, pero no es un poder del Estado. Quizás pueda tener un poder sobre los ciudadanos, pero no está institucionalizado constitucionalmente como para gobernar un país. Esto hay que tenerlo bien en claro y tenerlo en cuenta a la hora de analizar por qué la importancia de esta ley, que va a gravitar sin duda en las generaciones venideras de la República. Aquellos grupos monopólicos que pretenden gobernar, habría que decirle, como una vez dijo la presidenta, si quieren gobernar, que esperen su turno. Ahora sí, los dejo en compañía de la compañera que sin duda va a hacer una charla muy provechosa sobre esta ley, y después de su exposición también está dispuesta a que se le hagan preguntas y poder responderlo con la mayor precisión posible. Así que los invito a que puedan escucharla con la mayor atención. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo me paro, porque soy muy petiza, entonces me resulta más cómodo hablar así con ustedes. Les agradezco la presencia de todos ustedes. Con algunos nos hemos visto hace poquitos días en un encuentro de comunicadores populares aquí en Goya. Les agradezco a los compañeros de la Cámpora por haberme invitado. Creo que esto es una tarea militante, no solamente hoy. Me toca cumplir una función pública como delegada de ASCA, sino que yo soy una militante popular de toda la vida, y esto es un trabajo que me genera mucha satisfacción. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un hito en nuestro país de indudable trascendencia. Como decían los compañeros, una ley discutida a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, con la participación de organizaciones sociales de todo tipo, de sindicatos, de pueblos originarios, de los distintos partidos políticos, de las diversas organizaciones, y además se fue tomando la experiencia de otros países, de leyes generadas en otros países latinoamericanos, inclusive europeos. Es decir, que es una ley que concentra, comprime, sintetiza el pensamiento de millones de personas que aportaron desde cada uno, desde su lugar y desde su realidad, lo que consideraban que era lo mejor que se podía hacer con esta ley. En Corrientes, siempre lo digo también, en la ciudad de Corrientes no pudimos debatir esta ley porque en su momento se había convocado para hacer el encuentro en el local escuela, y el gobernador de turno en esa época, el señor ingeniero Arturo Colombi, dio la orden de cerrar la escuela y no pudimos sesionar ahí, no pudimos discutir esta ley. Tuvimos lo que ellos no querían que hiciéramos, se hizo igual, que fue hacer un acto político frente a la Casa de Gobierno, pero el objetivo de la discusión de los contenidos de la ley no se pudo hacer. De todas maneras, después se pudieron presentar propuestas, imposiciones vía internet y distintos mecanismos para aportar desde las organizaciones correntinas lo que consideraban que tenía que estar incluido en una ley tan fundamental para nosotros. Esta ley viene siendo preparada desde que llegamos a la democracia, en el 83. Esta ley
fue peleada y discutida y presentada, no esta ley tal cual como la conocemos ahora, sino los diferentes proyectos de ley se fueron presentando a los diferentes ejecutivos y nunca tuvimos la fuerza, la vocación, la decisión de militarla y de imponerla. Un cambio de la ley que era en realidad un decreto de ley de la dictadura militar firmado por Videla, Macera y Agosti, los que nos mataron, los que nos desaparecieron, los que nos encarcelaron, y que ningún gobierno democrático pudo cambiar porque no había fuerza dentro del campo popular como para generar ese cambio. Esta ley es el producto no solamente de la iniciativa de un gobierno, sino es la consecuencia de la movilización y de la fuerza que le pusimos todos y cada uno de nosotros. Por eso es nuestra ley. Es una ley de la democracia, como decía recién Juan Manuel, porque la discutimos todos, la militamos todos y la defendemos todos los que creemos que en este proyecto nacional y popular. Por supuesto, tenemos gente que no está de acuerdo con esta ley. Por supuesto, tenemos gente que ha incorporado distintas medidas cautelares a lo largo de estos casi 3 años de sancionada la ley para impedir la aplicación. De hecho, estuvo 9 meses suspendida la ley por estas medidas cautelares. Por lo tanto, la fecha, la cantidad de tiempo de aplicación efectiva de la ley se reduce aún mucho más. Los únicos artículos que estuvieron en discusión, que no se querían aplicar, que no querían aceptar que esta ley sancionada por una amplísima, votada por una amplísima mayoría del Congreso de la Nación, era legal y era legítima. Entonces, los únicos que no quisieron son los representantes de los grupos monopólicos que tienen sintetizado dentro de esa gran cantidad de medios no solamente la posibilidad de generar realidades que no existen, o realidades distorsionadas, o realidades o generar conflicto, confusión, discusiones secundarias para la vida de cada uno de nosotros, sino que además significa que ellos pueden magnificar, potenciar los negocios que tienen vinculados con el tema de los medios. O sea, no es solamente que tenga la gran cantidad de medios, sino que esos medios a su vez alimentan el desarrollo de las cantidades de empresas que tienen bajo su poder. Por eso es monopólico también. Entonces, este artículo, el 161 y el 45, el 45 es el que establece la cantidad de medios que la ley permite tener a cada uno de los propietarios de medios, que ahora lo vamos a ver, y el 161 que obliga a lo que hay una palabra que por ahí a mí me hace un ruidito, que es desinversión. En realidad es adecuación. Ellos pueden hacer lo que quieran. No es necesario decir desinvertir. Lo que ellos tienen que reconocer que existe un poder, que es el Poder Judicial, que les ha dado un plazo peremptorio para la finalización de esa medida cautelar. Se terminó 7 de diciembre, la fecha límite. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que a partir de ahí comienza su proceso de adecuación. Adecuación a la ley. No pueden tener más de 24 licencias de FM, no pueden tener un canal abierto y canales de cable, tienen que elegir. En realidad es poner en un plano de igualdad a toda la comunidad. Poner en un plano de igualdad a aquellos que hoy no pueden acceder a tener una licencia porque está ocupada por
es propiedad de un grupo que no permite más que su propia voz, aunque pretendan decir que cada cual dice lo que quiere. Todos sabemos que no es así. En la Argentina hay 8 millones de familias que miran televisión. Eso multiplicado por nuestro mediatito, que sabemos que es mucho más de 4, es mucha gente. El 80% de los que ven televisión con una señal y con una discusión y con un análisis interesado, mentiroso, tramposo, distorsionado. Y no es posible avanzar en la pluralidad de voces porque el espectro está saturado. Es decir, tanto de radio de FM, aquí hay cantidad de radios de FM, muchas de las cuales se repiten no solamente el mensaje dado por TN o el mensaje dado por Clarín, sino los formatos que ellos nos imponen consumir, sino la forma que tienen de analizar, sino el análisis que hacen de cada uno de los que escuchamos radio o televisión. Se meten en nuestras casas y nos dicen qué pensar, qué decir, qué proponer, qué no discutir y qué sí discutir. Entonces, esto tiene que tener un punto final, un punto desde el cual podamos empezar a discutir algo que es central, que es el derecho a la comunicación libre sin ningún tipo de restricciones. Y la restricción en la radiodifusión está dada en la FM porque frecuencias son finitas. Es decir, en una localidad puede haber determinada cantidad de frecuencias, de licencias otorgadas. No es algo que uno puede estirar indefinidamente. Y están ocupadas, están captadas, cooptadas, porque en su momento, cuando fue la gran explosión de las radios FM, surgieron muchas voces independientes, de poderes políticos determinados, con vocación comunitaria, pero el neoliberalismo fue generando tal ahogo económico de muchas de estas emisoras que nacieron libres, que nacieron espontáneamente, que nacieron con una vocación de cambio y transformación, que muchos de los radiodifusores terminaron vendiendo sus emisoras o bajando señales de Buenos Aires, porque resulta, por supuesto, mucho más económico. Entonces, no solamente son propietarios de medios, sino si son propietarios también del mensaje. Ese mensaje con el cual nosotros construimos nuestra forma de ver la realidad está totalmente distorsionado desde lo que escuchamos por ejemplo. La batalla es larga. Muchos me preguntan qué va a pasar el 8, porque está bien, el 7 es una fecha central e importante, pero es como con las elecciones. Se gana una elección un día, y no es que al otro día todo el mundo es feliz, cambió todo mágicamente, todo se resuelve y las contradicciones se terminan. No, tenemos que seguir batallando esta ley, esta aplicación del 161, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia para que los grupos monopólicos se adecúen definitivamente ahora hasta el 7 y después del 7 hasta la aplicación total de esto. Porque si no parece como que nos desprendemos de la responsabilidad que nos toca. Esta ley contiene parte de cada uno de los que la defendimos desde un primer momento y de los que la luchamos desde un primer momento y de los que la propusimos desde mucho antes que vinieran Néstor y Cristina. Esta es una ley
que tiene sangre, sudor y lágrimas de muchos compañeros que hoy no están acá, que hoy no están con nosotros. Sin embargo, esta es la ley que ellos hubieran querido tener, la ley que hubieran querido aplicar, la ley que hubieran querido disfrutar. Entonces, es central tener claro que esta no es una cuestión netamente de política partidaria. Acá no tiene nada que ver si es peronista, si es radical, si es liberal, si es economista. No, acá tiene que ver el tema de la libertad, el tema de la independencia, el tema de la defensa de un derecho humano fundamental que es el derecho a la comunicación. Entonces, si no tenemos claro eso, medio como que el 7 de diciembre nos sentamos a esperar a ver qué pasa. No, tenemos que ser custodios de que esta ley se aplique, que esta ley se concrete definitivamente y ver quiénes son los que se proponen para comprar esas otras licencias que van a quedar libres. Y proponernos también ocupar esos espacios en la medida de lo posible. Entonces, esta es una ley importante, esta es una ley generosa, siempre lo digo porque le dio espacio y participación a todo el mundo. Hoy existen canales de televisión, radio de FM en manos de los pueblos originarios. ¿Cuándo iban a poder tener un canal o una radio el pueblo Ichí, los pueblos de la Araucanía? ¿Cuándo? Nunca, jamás, porque los militares lo único que hicieron fue borrarlos del mapa, ¿no? Empezaron a borrar del mapa desde que llegaron los españoles. Roca hizo el trabajo de la matanza indiscriminada y después, yo no me olvido, yo soy originaria yo soy rosarina y Bussi nos mandaba a Rosario porque se quería sacar de encima al pueblo originario y fueron a ocupar las peores villas miserias que podían existir en Rosario en ese momento de marginación y de destrucción de la dignidad humana a integrantes del pueblo originario, y eso nunca nadie se opuso en la época de la dictadura, por supuesto. Entonces, hoy existen los mecanismos para la aplicación de una ley de la democracia. La tenemos que pelear. Ahora le vamos a pasar el videito que de alguna manera sintetiza qué es el Grupo Clarín, qué es el grupo, algunos seguramente ya lo habrán visto, qué es el Grupo Clarín desde el punto de vista de la concentración de medios que tiene. Y después seguimos conversando. Que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre, o como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia, uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009, el Poder Legislativo aprobó una nueva ley de medios, con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? 3 años. Sí, 3 años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios y dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación.
Pero nobleza obliga. Tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen a AFCA como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley, salvo el Grupo Clarín. Prestad mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí, escuchaste bien, más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? ¡Adivina! Solo quedó el Grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después, sí, 3 años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al AFCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los 3 poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace 3 años. Y el Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de comunicación en la República Argentina. 7D, de diciembre, de diversidad, de democracia. AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que el spot es clarísimo, tal vez, por supuesto, mucho más claro de lo que pudo haber sido yo. Es importante aclarar también que todos los cables, absolutamente todos los cables, de acuerdo al lugar donde estén ubicados y la cantidad de habitantes que tiene ese lugar, tienen que tener programas locales. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía antes, es mucho más barato, mucho más económico, mucho más rentable bajar una señal nacional, internacional, vía satélite. Es mucho más barato, pero no refleja la realidad de nuestro pueblo. Los medios nos han dicho, desde que yo tengo memoria y de mucho tiempo más, que todos somos altos, rubios, flacos, de ojos azules. Y la verdad que ni yo soy alta, ni rubia, ni de ojos azules, ni mucho menos flaca. Somos eso, muchos, pero también somos distintos otros. Y eso no lo reflejan los medios. Ustedes, si se fijan, las propagandas, las publicidades, son mujeres espectaculares, usadas y utilizadas como objeto, mostradas como objetos. El mensaje permanentemente apela a cuestiones que tienen que ver con el uso de la mujer, como les decía recién, desde el punto de vista sexual, sin tener en cuenta la discriminación que hacen, mostrando siempre niños bonitos para
el concepto que ellos tienen de belleza. Para nosotros eso no necesariamente tiene que ser bonito, tiene que ser lindo. Para nosotros los niños son lindos porque son niños, no porque sean rubios o tengan determinadas características físicas. Nunca se ve publicidades de personas con alguna discapacidad física. Nunca se ven publicidades que tengan que ver con realidades de los pueblos originarios. Nunca se pueden ver programas que tengan que ver con nuestras realidades. ¿Cuántos programas de televisión hay que reflejen el ser, la manera de ser del correntino? Pero sepa, no hay ninguno a nivel nacional que nos muestre tal cual como somos. ¿Por qué? Porque no lo elaboramos nosotros. Es muy difícil que una persona que vive a 1000 kilómetros de distancia pueda saber cómo es nuestra manera de ser. Tenemos que elaborarlo nosotros, pero tenemos que tener el canal por donde meter ese producto comunicacional, audiovisual. Y si ese canal es propiedad de otro, no nos deja meternos. No podemos meter un programa que nosotros consideramos refleja nuestra forma de ser. Entonces, es necesario esta adecuación y exigirle, que esa es otra parte de la militancia que tenemos que hacer, esta militancia social, si ustedes quieren, exigirle a los canales, tanto de cable como abiertos, a que tengan programación local, que no, a mí no me interesa, o inclusive a la FM, a mí no me interesa el bache de la Avenida Libertador. Primero, muchos ni sabemos dónde está ubicada la Avenida Libertador. Y otros que sí la conocen, no me importa si hay un bache en la Avenida Libertador, pero sí le importa qué le pasó al vecino, y sin embargo no se puede enterar. Además, el otro tema tiene que ver con el formato de los programas, tanto de radio como de televisión. El contenido de esos productos comunicacionales se repite sistemáticamente. Todo el mundo hace noticiero de la misma manera, todo el mundo hace programas deportivos de la misma manera, todo el mundo, o sea, se repite no solamente el contenido, sino se repite el formato, el esquema general de cada uno de esos productos, porque nos han enseñado que eso es lo mejor, que eso es lo perfecto, que lo que hacemos nosotros, inclusive he escuchado por ahí, no, que los programas del interior son una porquería, es un bárbaro que dice eso. En realidad nosotros tenemos suficiente creatividad y capacidad como para generar otras cosas. Tenemos que tener claro que somos capaces de plantear nuestra propia realidad de otra manera. Y eso también lo tenemos que salir a militar, exigir y proponer. El Grupo Clarín no solamente se niega a esta cuestión que tiene que ver con la adecuación a la ley. No respeta la grilla de los canales que tienen que estar ubicados en un determinado orden. Está establecida en la ley y ordenada por la Suprema Corte de Justicia, que le obliga a respetar esa grilla. Y sin embargo no lo hace. Nosotros no podemos ver canales. El canal para niños, que es uno de los mejores canales infantiles me atrevería a decir, del mundo, porque tiene formato y contenido nuevo, distinto, que nos representa, nos muestra cómo somos, cuenta nuestra historia, nuestra realidad, nuestros problemas, nuestras necesidades. Y sin embargo no lo podemos ver. O lo vemos de vez en cuando, lo vemos en horario, en cualquier horario, o lo vemos por otro canal que nos ponen un pedacito y después se terminó. Es decir, no, el canal completo no se lo podemos ofrecer a nuestros hijos para que dejen de ver Disney World. Entonces, el canal de Disney. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que militar. Por eso yo quería extender un poco más. No es solamente la cuestión de la represión de esta cuestión de la desinversión. Por ejemplo, la ley establece y la reglamentación define
que cualquier ciudadano puede ir a cualquier medio de comunicación y exigirle la programación que tiene, quiénes son sus anunciantes, y tiene que decir por lo menos una vez al día, en un horario estipulado, que para el radio es de 7 a 9 de la mañana, quién es el titular, quién es, dónde está ubicada la radio, y los canales de televisión abiertos y por cable tienen que poner por lo menos una placa a la noche diciendo exactamente quién es el titular, dónde está ubicada, que son cosas básicas, porque ellos se meten en nuestra casa, por lo tanto nosotros tenemos que saber quiénes son los que se meten en nuestra casa. Y sin embargo eso medio como que se está como diluyendo, y por eso se lo cuento, para que también lo